7:42, hablamos ahora de la reforma a las pensiones, cuya discusión se está dando en el Congreso, como ustedes saben. Y a pesar de que se esperaba que ayer la comisión votara el informe final de la comisión técnica y se despachara, la filtración del documento retrasó la discusión y le puso otra vez unos puntos suspensivos a la iniciativa. Conversamos con Cristóbal Uneus, director de Data Science de Hans Holster y coordinador de la mesa técnica de esta reforma. Está aquí en el estudio con nosotros. Cristóbal, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación, Ramón. Solo una cosa antes de entrar al detalle que es interesante y a ver si podemos entrar en ello y explicarlo en más sencillo, ¿no? Cuáles son las propuestas y la discusión que se dio al interior de la comisión técnica y en el informe que se evacuó. El hecho de esto de la filtración y que por eso que no le llegó y que no nos gustó que se haya filtrado, etcétera, ¿cuánto lo complica a ustedes que hicieron el trabajo, la pega? A ver, es fome terminar así y tienen razón los senadores para estar molestos, ¿no es cierto? Nosotros también estamos molestos porque por la forma en que se terminó, es malo la filtración, ellos son los mandantes, ellos deberían haber recibido esto antes de la prensa. Y bueno, ya pasó y ahora lo que hay que hacer es avanzar en la discusión. Yo creo que en el mediano plazo y después de la próxima semana yo espero que esto haya decantado, pero claro, es fome la filtración. Ya, pero no debiera ser un impedimento para ver el fondo del asunto, porque es un trabajo que ustedes han realizado muy técnico y bien extenso. Claro, yo creo que el fondo del informe es bastante grande, es bastante detallado. Tú tienes razón lo que me decías antes, que es difícil de leer, ¿no es cierto? Hay muchas simulaciones, muchos números, pero para explicarle un poco a los que nos escuchan, ¿no es cierto? El mandato de la comisión fue básicamente dos. Ya. Queremos que, después de haber entregado el informe 1, ¿no es cierto? Claro. Queremos que ustedes nos ayuden a pensar un poco más en detalle dos aspectos del informe 1, que fue uno, la licitación de cartera para fomentar la competencia, ¿no es cierto? Y veamos en detalle más los beneficios que se discutieron en el informe 1 y que están en la discusión en el Congreso. La comisión se pronunció sobre esos dos temas, pero fue un poco más allá, ¿no es cierto? Porque el mandato, aunque estaba restringido eso, al final nosotros nos pronunciamos sobre dos temas más como dando algunas luces. Uno, hay que discutir sobre el aumento de la edad de jubilación, ¿no es cierto? Y hay que hablar sobre el seguro invalidez sobrevivencia porque tiene bastante desafío, no está funcionando muy bien y los precios están subiendo y bajando y eso necesariamente impacta al sistema de pensiones. Entonces yo encuentro que cumplimos con el mandato e incluso fuimos un poquito más allá. Ahora, si entramos en los temas en específico, ¿no es cierto? Quiero partir por el tema que ha generado menos interés, pero también es súper relevante, que es la licitación de cartera. A ver. El diagnóstico es, ¿no es cierto?, que hay una falta de competencia en la industria de las AFP, la gente no reacciona mucho a los cambios de comisiones, ¿no es cierto? Y eso es porque, claro, el beneficio se ve en el largo plazo y yo estoy cotizando hoy día y lo que la comisión propuso, ¿no es cierto?, que está en el proyecto del Ejecutivo es la licitación de cartera. Y en este informe nosotros avanzamos mejorando el diseño en varios aspectos. Primero, el proyecto original decía licita el 10% cada año. Nosotros recibimos muchos comentarios de muchos expertos que nos decían, si tú haces la licitación todos los años, fomentas la colusión, ¿te pones de acuerdo? ¿Un año tú? Un año yo. Un año yo. Entonces lo que propusimos, expandirlo cada 2 años. Yeah. ¿No es cierto? Después la otra crítica que se hacía es que la licitación es por default. ¿Qué significa eso? Que se selecciona, imagínense, el 10% de todos los afiliados y yo te mando un correo electrónico antes de la licitación y te digo, tú has sido seleccionado a esta licitación. Si tú no haces nada, vas a quedar a menos que apretes aquí en este botón. Nosotros dimos vuelta ahora. Entonces se hace la licitación, después se selecciona el 10% y cuando yo te mando el correo te digo, mira, tú estás en AFP A, eres seleccionado para estar en la nueva gestora B que tiene este precio comparado con el que estás pagando hoy día. Si tú no haces nada, quedas en este. Si no, puedes apretar clic y te sales. Entonces la persona cuando toma la decisión ya sabe quién va a gestionar sus fondos y cuánta comisión va a cambiar. Yo creo que eso es un cambio bastante sustancial. Ayuda a la decisión. Ayuda a la decisión, ¿no es cierto? Y después el otro cambio que se propone, hoy día las AFP, si rentan más que rentan menos, no ganan más plata. Entonces no tienen muchos incentivos la rentabilidad, aparte del efecto del encaje, que es una cosa como relativa. Nosotros lo que propusimos son premios y castigos. Si te va mejor
comparado con un benchmark, debería ganar más plata, y si te va peor, no debería ganar menos plata, y eso da incentivo a que las AFPs miren en el largo plazo de la rentabilidad. Eso es algo que el sistema hoy día no tiene y se está mejorando. Habían hartos comentarios sobre el impacto en los activos alternativos derivados. Este es un tema mucho más técnico. También se hacen varias propuestas de cómo hacerse cargo de eso. Ahora, esa licitación propuesta de esa manera y de la manera que tú la explicas, Cristóbal, en términos prácticos, ¿en qué puede beneficiar? Estoy hablando en términos bien económicos, en plata, para el afiliado, una u otra situación. Que el sueldo líquido del trabajador va a subir. Entonces, en vez de pagar 1,1 o 1,2, va a pagar la mitad. Entonces, él todos los meses va a tener un sueldo líquido mayor. Lo que proponía el proyecto original del Ejecutivo es que esa plata que se ahorraba fuera a la cuenta individual. Yeah. Eso no prosperó. Pero quizás es un momento para volver a discutirlo. Si no se ahorra, el trabajador tiene un sueldo líquido mayor. Cuando comenzó esto de la licitación de cartera hace ya un tiempo, yo recuerdo que en la discusión se daba cuánto más podría proponerse, como que las situaciones de rebaja, de comisión y todo estaban como en el límite del límite, y que era difícil que, aunque sea una nueva bolsa de afiliados, pudiese ofrecérsele comparativamente algo mejor, pero en el tiempo esto como que se fue consolidando, ¿no? ¿Y se puede siempre ser mejor? Claro, lo que muestra la evidencia, para los que nos escuchan, ¿no es cierto? Desde el 2008 hay licitación de nuevos afiliados. Estos son los nuevos trabajadores que entran al mercado laboral que nunca han cotizado. Y las comisiones de las AFPs que se han adjudicado eso son la mitad de las otras. Entonces, y las rentabilidades han sido iguales o incluso mejores. Entonces aquí se podía. Se podía. Aquí hay espacio de mejora de eficiencia. El sistema financiero se ha sofisticado y revolucionado en instrumentos nuevos de manera bastante importante en los últimos 20 años, y por lo tanto nosotros vemos espacio que aquí hay para que se bajen las comisiones para mucha gente y por lo tanto el sistema sea más eficiente. Hay que recordar que yo estoy obligando al individuo a cotizar. Entonces, si yo como Estado te obligo a cotizar, me tengo que asegurar que tengas ofertas eficientes y competitivas. No puedo dejar y quedarme mirando que estás pagando un precio alto. Por eso se introdujo el 2008 la licitación de nuevos afiliados, y este proyecto lo que propone y las recomendaciones que nosotros hacemos, ¿no es cierto?, es llevarlo un paso más allá a todo el stock, mejorando el mecanismo de licitación. Cristóbal, dentro del mandato tenían ustedes que pronunciarse respecto del destino del 6% de la cotización adicional. No. ¿Cómo entraron allí? Nosotros no nos pronunciamos sobre la distribución porque eso ya es una decisión mucho más política. Lo que nosotros hicimos para varias de las simulaciones es suponer alguna distribución. Alguna gente ha entendido que esta es la propuesta de la comisión. Exacto. No, eso no es así. Estos son simplemente parámetros. De hecho, en una de las tablas cambiamos algunos de los parámetros para ver cuán sensible era los impactos. Entonces, ¿y entre qué rango se movieron? Claro, entonces el rango que nos movimos es a la cuenta individual 3,5, ¿ya? Al préstamo 2, ¿ya? Pero el préstamo se devuelve y va a la cuenta individual, entonces en estricto rigor es 5,5, ¿no es cierto? Y 0,5 al bono tabla. Hay una simulación que en vez del préstamo ser 2, sea 1,5, ¿no es cierto? Entonces también vimos sensibilidades y eso son las simulaciones. Y el otro parámetro que es relevante es por cuánto tiempo este préstamo. ¿No es cierto? Porque este préstamo del 2% no es ad eternum, es por un periodo acotado. ¿30, 40 años? Claro, entonces la simulación base es con 40 y después hay simulaciones con 30 años para que los senadores y las autoridades se den cuenta, si yo voy achicando esto, este es el impacto que yo estoy teniendo. Entonces hicimos un informe bastante completo en distintas dimensiones. Uno siempre puede hacer más simulaciones y los senadores obviamente van a tomar esto como un insumo y van a poder decirle al Ejecutivo, ya mira, de estas simulaciones que están acá, muévete este parámetro, porque quiero entender otros escenarios. Es buena la aclaración porque al haberse conocido anticipadamente el documento, mucho se interpretó como que aquí estas son las dos opciones que hay y va a haber que pronunciarse únicamente sobre estas dos opciones. Lo que ustedes hicieron fue una simulación para ver los rangos de diferencia en la que se puede mover, claro, en cuanto a costo y todo aquello. Claro, y tú lo que mencionas es que hay básicamente una cosa es cómo yo distribuyo el 6 y después a quién le llega el beneficio. Exactamente. ¿No es cierto? Entonces la comisión se pronunció sobre dos de los beneficios que hablamos en el informe 1, que es uno, el bono tabla, que están todos de acuerdo, que básicamente significa que una mujer
y un hombre que se jubila a los 65 años con el mismo ahorro y tiene la misma estructura familiar, van a tener la misma pensión. Hoy día la mujer tiene una pensión más baja. ¿Por qué? Porque vive más que el hombre. Ya. Y eso entonces el bono tabla lo va a igualar. ¿Y eso 0,5? Y eso es un poco más o menos 0,5, parte mucho más abajo y después va subiendo. Si las mujeres empiezan a cambiar su comportamiento y las que hoy día se jubilaban a 62 y después se jubilan a 65, el costo de esto va a aumentar. Entonces eso también es algo que hay que ir monitoreando en el tiempo. El segundo beneficio que nos pronunciamos es la garantía. Aquí hay acuerdo en la garantía, pero... Perdón, ¿qué es la garantía? La garantía, buen punto. La garantía es un beneficio que se entrega por años cotizados. Entonces, es 0,1 F por año cotizado. ¿Qué significa eso? Que si yo coticé 10 años y tengo derecho a la garantía, yo aparte de mi pensión voy a recibir una UF más. Es decir, voy a recibir 38.400 pesos, creo que está la UF hoy día. Si cotizo 20, recibo el doble. Y si cotizo 30, hasta donde está el tope, recibo 3 veces más, entonces recibo como 114.000 pesos. ¿No es cierto? Yeah. Y eso es adicional al bono tabla para las mujeres. Y el tercer beneficio que nosotros nos pronunciamos, donde no hubo acuerdo, ¿no es cierto? Que no está en el informe 1 que está ahora, es el bono cuidados. Claro, que en el fondo nosotros vemos hoy día que hay mucha más gente que necesita cuidado y lo que nosotros decimos tiene sentido en un sistema de seguridad social para gente entre 18 y 65 años que cuida a alguien que está en un registro de cuidado, ¿no es cierto? Yo le pueda pagar durante 24 meses las cotizaciones para, por último, recompensar por el trabajo no remunerado que está haciendo. Volviendo a la garantía, hay dos propuestas. A quien accede, ¿no es cierto? La propuesta 1 dice mujeres mínimo 15 años y transitan a 20 en un lapso de 10. Y los hombres mínimos 20 años. Es decir, un hombre que tiene 15 años de cotización no va a recibir garantía y un hombre que tiene 20 sí va a recibir garantía. Eso es un incentivo para la formalización. Un incentivo para la formalización, pero para toda la gente que está jubilada hoy día, los hombres menos de 20 años no van a recibir garantía. ¿No es cierto? Perfecto. Pero es un incentivo a la cotización mirando hacia adelante. Hacia el futuro. Ahora, si a mí me quedan 3 años para jubilarme y tengo 10 años de cotización, no voy a llegar. ¿No es cierto? Entonces, el umbral alto tiene el efecto que focaliza a un grupo, pero hay gente que está muy lejos, el incentivo a cotizar es muy bajo, pero a alguien que le quedan 15 o 20 años para jubilar, este es un incentivo muy, muy importante. Y la otra propuesta es mínimo 5 años de cotización subiendo a 10. Ya. ¿No es cierto? Entonces es más bajo, llega mucho más gente. Pero es más caro. Es más caro. Plata. Claro. Entonces ahí están las dos opciones y los senadores y las autoridades tendrán que ver, bueno, cuánto espacio fiscal hay. Nosotros nos pronunciamos sobre el espacio fiscal, ¿no es cierto? Decimos cuáles son las opciones donde esto podría funcionar y donde no. Y por último, al final tenemos ejemplos. Hay 3 ejemplos de cómo a 3 personas en particular esta reforma le podría aumentar la pensión. Entonces déjeme darle 2 ejemplos. Por ejemplo, una mujer que tiene 10 años cotizado hoy día, ya, ¿no es cierto? Recibe una pensión, si ella tiene una pensión autofinanciada, 72.745 pesos, que es más o menos una mujer representativa, ¿no es cierto? Hoy día su pensión sin reforma son 287.000 pesos. ¿Ya? Si yo hago la reforma, implemento la PGU, estamos en régimen, le aplico garantía, le aplico bono tabla, sube 376.000 pesos, es decir, le suben 80.000 pesos. Ya. Que es un aumento del 28%. Si yo tomo un hombre de 15 años, ¿no es cierto? Pongamos 20 años, un hombre de 20 años, la pensión autofinanciada hoy día es 149, él tiene 364, hoy día sin reforma, ¿no es cierto? Y si yo hago la reforma, llego a 476, es decir, le suben 112.000 pesos. Entonces, esta reforma a la gente que le va a llegar va a tener mucho impacto. Entonces tiene sentido que la gente quiera que se apruebe la reforma de pensiones y la discusión está hoy día a cuáles grupos yo voy a privilegiar dado el diagnóstico. Y respecto a eso, el diagnóstico, solo como para terminar, para ponerle más número a la sopa, es la gente que tiene pocos años de cotización, ¿no es cierto? Tiene tasas de reemplazo más altas que la gente que tiene muchos años de cotización. ¿Por qué? Porque la PGU juega un rol mucho más importante en los deciles y los ingresos más bajos. Pero igual tenemos mucha gente que cotizó mediana edades de jubilación, de cotización 12, 15, 17 años, que tiene bajas tasas de
de reemplazo. Entonces a ese grupo también hay que pensarlo. La PG1 resuelve el problema para todos. Me gustó lo de los ejemplos concretos porque es primera vez que se habla de del dinero, de cuánto significaría, qué es lo que le falta en sintonía y que está en la discusión de los mismos políticos en el sentido de que si estamos tanto tiempo en esta reforma, tenemos que saber cuánto se traduce luego en el aumento concreto para saber si este esfuerzo es necesario o no, porque ya nos pasó el tema con la AFP, ¿no? Con la ISAPRE. Perdón, con la ISAPRE. Sí, ¿no? Bueno, pues gran acuerdo, y después cuando vemos cuándo se traduce en lo que te devuelven, dice, ¿y para esto discutimos tanto? Claro, y por eso el informe yo creo que es bastante completo en el sentido que se ponen los distintos escenarios, va un poquito más allá del mandato como para abrir la discusión en nuevos temas y termina con ejemplos. Entonces la gente que lo va a ver se puede hacer una película bastante completa de esto. Igual en todo caso los números que tú has dado es si se da en concordancia con todos los instrumentos que se han señalado. Porque correcto. Si yo saco uno, se altera este número. De todas maneras, y ahí se van a tener que hacer nuevas simulaciones, esto para que se entienda cuáles son los órdenes de magnitud y los ejemplos que pueden impactar en la vida de las personas. Nunca en el informe se habla de reparto. No. Porque no es reparto. O porque la palabra nomás es media... Es que es un préstamo. Yo te estoy prestando plata que después me van a devolver cuando yo me jubile. Hay una discusión sobre la tasa de interés. Hubo otra comisión que se pronunció sobre los detalles del préstamo, ¿no es cierto?, donde estuvo el exministro Briones y el exdirector de presupuesto Matías Acevedo, más gente del Ejecutivo, ¿no es cierto? Y por lo tanto, hay gente que le cuesta... Financieramente esto es enredado. ¿No es cierto? El préstamo, yo creo que siendo un instrumento súper potente, enreda un poco la discusión porque la gente como que no entiende mucho. ¿Por qué tengo que prestar yo la plata? ¿Por qué no la presta el Estado? Que yo espero que sea una discusión que se dé en el Senado. Una sola última pregunta, porque se nos va el tiempo, pero lo del préstamo, como es tan interesante y le hace sentido a la gente y le provoca esa incertidumbre, además porque políticamente está muy discutido y tal vez también bien contaminada la discusión, dicho sea de paso. Hay una pregunta así que me parece que es válida, que alguien dice, ok, yo presto la plata, pero ¿por qué me pueden asegurar que si presto la plata al Estado, en qué interés me la devolver y no va a ser mejor que yo lo coloque en otro instrumento? Es una pregunta súper válida. En la otra comisión tuve una discusión larga sobre la tasa de interés. Y lo que decimos, y está mencionado aquí también, es que sea la tasa de interés de mercado. ¿No es cierto? Entonces aquí lo que hace sentido es que sea un instrumento el instrumento fiscal más parecido para fijar la tasa. Entonces alguna gente dice el BTU de 15 años, otros dicen el BTU de 20, podríamos tomar un promedio, pero tiene que ser una tasa de interés de mercado. Hoy día las AFP prestan alrededor del 20%, compran instrumentos del BTU, compran préstamos del Estado. El Estado quiere préstame plata y la tasa de interés hoy día es más o menos BTU 15, 20 años, 2,5%. Las simulaciones del modelo y los ejercicios fueron hechos con una tasa de interés del 2,5%. 2,5, ya. Si sube, mejor. Va a tener que pagar, y si baja, va a tener que pagar menos. Y eso está, si lo vemos en la rentabilidad de los distintos fondos, está como que la rentabilidad histórica. Es que esta es una tasa de interés de préstamo, después hay que ver cómo es la otra composición de los instrumentos y la rentabilidad. Ojo, nosotros hemos aprendido finanzas, ¿no es cierto?, que hay que diversificar el portafolio. No hay que poner todos los huevos en la misma canasta. Muy bien. Cristóbal Uneus, coordinador de la Mesa Técnica de la Reforma de Pensiones y director de Data Science de Holster. Muchísimas gracias por haber estado esta mañana aquí y ser bien didáctico, ¿eh? Eso porque era difícil. Muchas gracias. Era difícil. Pero por primera vez escuchamos números en términos concretos, con simulación y todo, haciendo la salvedad que es la propuesta integral, ¿no es verdad? Y que si se cambia por aquí o por allá, los números son distintos. Pero por lo menos ahí hay una bajada para tener la dimensión de lo que significaría en concreto lo que ustedes han propuesto. Exacto.